Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Me es un gusto saludarles una vez más el día de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestros espacios de experimentación interior. El día de hoy vamos a continuar con un buen tema, con la conferencia número 39, que lleva como título La no identificación con las cosas del diario vivir y el por qué juzgamos a los demás. Veamos que esta conferencia va a ser muy interesante, ya que nos va a poder enseñar, ya que vamos a empezar a comprender la urgencia de poder empezar a estar más viviendo en el instante, ya que pues muchos de nosotros caemos en la misma fascinación, en el mismo sueño psicológico, que quiere decir se nos duerme nuestra propia conciencia, y cuando se nos duerme nuestra propia conciencia, nuestros defectos psicológicos que en este momento como humanidad, como a lo largo de las mismas conferencias hemos estudiado que pues son unas tinieblas internas que tenemos nosotros como humanidad. También le llamamos ego, en donde están esas mismas tristezas, depresión, ansiedad. Todo el tedio, la apatía, ese sufrimiento, ese dolor, esas calamidades que día con día sufrimos y lastimosamente nos llega a enfermar. Entonces, el objetivo de esta misma conferencia es que podamos nosotros salir de esa misma identificación, de esa misma fascinación que siempre nos han dominado estas mismas tinieblas interiores como si fuéramos unas marionetas viviendo como con hilos invisibles, pero que finalmente no vemos. Así que pues la invitación del día de hoy es poder hacer una reflexión en nosotros mismos en base en esta misma conferencia. Y bien, pues les doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco a todos por su interés en estos mismos espacios. Estos espacios son pues más que nada son unos espacios libres y gratuitos donde entregamos unas herramientas completamente libres y gratuitas para toda la humanidad con el objetivo de despertar el 100% de nuestra propia conciencia, ya que pues en este momento pues nos encontramos dormidos por todos estos mismos agregados psicológicos que pues nos mueven como les venía yo repitiendo, como unas marionetas a través de esos mismos hilos invisibles. Y bueno, pues sean bienvenidos y pues comenzamos. Bien, pues veamos un poquito acerca sobre lo que les venía yo comentando hace unos instantes, sobre el mismo objetivo de esta misma conferencia va a ser que vamos a poder aprender a no identificarnos, a no criticar, para evitar que se nos duerma la conciencia. Veamos que muchos de nosotros cuando pues caemos en esta misma trampa de los mismos defectos psicológicos, que cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a juzgar, empezamos a caer en esa misma ley del boomerang que pues dice, ¿no? Que todo lo que lancemos hacia allá afuera, tarde o que temprano, pues se nos devolverá con la misma fuerza o un poquito con mayor fuerza. También se le conoce como la misma ley del karma. Entonces, veamos que cuando nosotros ofendemos, gozamos, eh, nos lleva una cierta ola de placer, pero cuando nos toca recibir esa misma crítica y esa misma forma de que nos juzguen a nosotros mismos, nos duele, nos lastima, sufrimos. Y pues siempre terminamos atrapados en este mismo vaivén, en este mismo idilio de la vida, que finalmente pues caemos una y otra vez en esas mismas trampas de los mismos defectos psicológicos. Y si realmente queremos ser libres de toda esclavitud de estos mismos defectos psicológicos, es importante comenzar a estudiar del por qué nos sucede día con día las mismas situaciones, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en unos espacios con amigos, en una fiesta, quizás, no lo sé. Entonces, aquí lo importante de esta misma conferencia es que podamos empezar a comprender qué es la identificación. Y bien, pues vemos que la misma identificación quiere decir es que pues que seamos idénticos a los mismos defectos psicológicos. ¿Qué quiere decir? A lo largo de las mismas conferencias hemos estudiado que pues en este caso nosotros pues somos un vehículo en donde pues estamos creados por tres partes. Una parte por una materia que es este tipo de un vehículo, una, una máquina humana que se puede mover, pero pues que está fabricada de células. ¿Sí? Es un cuerpo de carne y hueso, así como el tuyo, así como el mío,
pero también tenemos lo que es una propia alma o una mente o una propia energía que en este momento se encuentra contaminada. Y también poseemos una partecita de sabiduría, una parte de conciencia, un 3% de conciencia, en donde está una parte de sabiduría, una parte de amor y una parte de justicia, que es lo verdadero y lo eterno, que habita en todos y cada uno de nosotros como humanidad en este momento. Ya sea que tengamos un conocimiento de este estilo para poder despertar una conciencia, o aunque no tengamos este mismo conocimiento, todos y cada una de las personas que nos encontramos en este planeta estamos constituidas por estas tres partes. Ahora bien, ¿qué es identificarnos? Cuando nosotros caemos en la misma trampa de los defectos psicológicos, que en este caso son esas mismas tinieblas interiores, que en este caso vamos a llamar, yo sé que todos y cada uno de nosotros hemos conocido los defectos psicológicos también como pecados capitales, como tentaciones. A lo largo de las mismas culturas los han llamado de diferentes maneras. Entonces, a estos defectos psicológicos los conocemos como la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la lujuria y la pereza. Entonces, ¿qué es identificarnos? Cuando nosotros empezamos a ser idénticos a estos mismos defectos psicológicos, empezamos a ser como el defecto. Ejemplo, nosotros cuando comenzamos a nuestras mismas actividades en nuestro mismo diario vivir, nosotros tenemos el anhelo de despertarnos quizás hoy por la mañana a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana. La programamos y ¿qué pasa? Apagamos la alarma y lo que sucede es que decimos, ay, otros 5 minutos más, otros 10 minutos más. Entonces, en ese momento estamos siendo idénticos a la pereza. En ese momento estamos siendo idénticos al mismo defecto psicológico. Cuando nosotros nos encontramos a la mitad de un tráfico, cuando todas las personas están con el claxon, todas las personas están vociferando maldiciones, cuando nosotros estamos observando que pues hay mucho caos, hay mucho estrés, y cuando finalmente queremos poner un orden y según nosotros para poder tener paz, también gritamos y decimos que no se pueden callar, que no se pueden mantener un orden o qué es lo que les pasa. Entonces, veamos que aunque queramos nosotros crear un ambiente de paz, pero seguimos siendo idénticos al mismo yo de la ira. A ese yo que le gusta golpear, ese yo que le gusta gritar, ese yo que le gusta maldecir, ese yo que le gusta intolerarse. Entonces, veamos que cuando nosotros caemos en la misma trampa de estos mismos defectos psicológicos, lo terrible de esto es que se nos duerme nuestra propia conciencia. Estos mismos defectos psicológicos pues terminan moviéndonos como estos mismos hilos invisibles, toda nuestra misma máquina humana. Y entonces, ¿qué sucede? Perdemos grandes cantidades de energía. Por eso, en muchos de los casos, alrededor cuando pues ni siquiera hemos llegado ni siquiera a la mitad de nuestro propio día, ya nos sentimos completamente cansados, ya nos sentimos completamente agotados. Y, pero ¿por qué sucede esto? Porque todos estos mismos defectos psicológicos se apoderan de nuestra propia máquina humana y nos empiezan a mover como hilos invisibles. Entonces, objeto de esta misma reflexión es que podamos nosotros empezar a comprender cómo es que estos mismos defectos psicológicos que albergan dentro de nuestra misma psicología nos empiezan a mover de instante en instante y de momento en momento. Entonces, cuando nosotros comencemos a autoobservarnos quiere decir es empezar a observar nuestro mismo mundo interior, hacer una atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interno, a todos esos mismos pensamientos, a todas esas mismas emociones, a todos esos mismos agrados y desagrados que están en nuestras mismas sensaciones, en nuestras mismas tensiones, porque muchos de nosotros cuando comenzamos en nuestro mismo diario vivir, cuando empezamos a apagar la alarma, nos sentimos con una frustración, nos sentimos con un tedio, nos sentimos con una apatía, pero también me siento con una emoción como una melancolía, me siento triste. Me siento quizás irritado porque quizás no quiero ir a la escuela, porque a lo mejor no quiero ir al trabajo y ver a todos los compañeros de la oficina. Entonces, veamos que todas estas mismas maneras ocurren todos los días, a cada instante y a cada momento, pero que nosotros no somos conscientes de todos estos mismos procesos, tanto psicológicos, emocionales, sensitivos.
¿cierto? Entonces, la importancia de todo esto es poder comenzar a aplicar las mismas técnicas que hemos estado compartiendo a lo largo de estos mismos cursos, que es aplicar la misma práctica de la eliminación de estos mismos defectos psicológicos llamada la muerte psicológica. Muchos de nosotros ya la conocemos, perdón, y esta misma práctica, cuando nosotros la podemos llevar en nuestro mismo diario vivir, desde que nos amanecemos, en el momento que empieza a sonar esa misma alarma, hasta el momento que volvemos a pegar nuestra misma cara a nuestra misma almohada, en nuestra misma cama, para poder descansar, y si podemos aplicar esta misma técnica, primero, vamos a ahorrar grandes cantidades de energía, vamos a poder empezar a despertar nuestra propia conciencia a través de la petición más grande que existe en el universo, que es pedirle a esa misma fuerza del amor, a esa misma fuerza de nuestro propio ser, a esa partecita que es la Madre Divina, que ella es la que tiene la facultad para poder eliminar a todos estos mismos agregados psicológicos. Esta parte de nuestro propio ser es nuestro mismo Dios particular que está dentro de cada una de las personas, nosotros como humanidad, como seres humanos, que es ese mismo 3% de conciencia que les venía diciendo al principio, que es ese mismo pedacito de sabiduría, ese pedacito de amor y ese pedacito de justicia. Y en el momento que nosotros comenzamos a pedirle, a clamarle con ese mismo fervor, con mucho amor y con mucho anhelo, a ese poder tan grandísimo que es la Madre Divina, que es la parte femenina de Dios, cuando le decimos, Madre Divina, elimíname este yo de pereza. Madre Divina, elimíname este yo de tristeza. Madre Divina, elimíname este yo de tedio. Madre Divina, elimíname este yo de frustración. Madre Divina, elimíname este yo de sufrimiento. Madre Divina, elimíname este yo de intolerancia. Y si nosotros continuamos a cada defecto psicológico desde que nos amanecemos, después cuando comenzamos quizás a lavarnos los dientes, después irnos a la ducha, cambiarnos, desayunamos, nos vamos al trabajo, estamos esperando nuestro transporte para ir a laborar, cuando estamos laborando, cuando salimos de laborar, en todo momento, y si nos podemos estar en esa misma autoobservación, que es esa misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interior, vamos a ir eliminando a todos estos mismos diablitos, a todos estos mismos agregados psicológicos que se van moviendo en el tiempo. Y sin en cambio, vamos a dejar de ser unas marionetas movidos por todos estos mismos defectos psicológicos, ya que pues el día en todo momento nos mueve, tanto cuando estamos con nuestras amistades, cuando nosotros estamos dejándonos llevar por las mismas modas, por el mismo dinero, por el mismo tedio, por el mismo situación de que pues me reprobaron en la escuela. Y si nosotros empezamos a identificarnos con todas estas mismas cosas efímeras y pasajeras, vamos a, primero, a dejar o entrar en ese mismo sueño psicológico, a dejarnos fascinar y pues todos estos mismos agregados psicológicos nos seguirán robando grandes cantidades de energía. Y bueno, como lo habíamos comentado hace unos instantes, la identificación pues nos duerme completamente en nuestra propia conciencia, ¿vale? Ahora, veamos que es muy importante también observar que pues la vida es como una película. Nuestra vida es como una película porque siempre tiene buenos momentos, malos momentos, momentos agradables y desagradables. Entonces, si empezamos a observar nuestra vida como una película, va teniendo su inicio, su nudo y su mismo desenlace, y finalmente todo pasa, todo es efímero y pasajero, porque por ejemplo, cuando nosotros sufrimos por una baja calificación, ya sea en la escuela, ¿sí? Y en este momento lo veíamos como un tormento, como una gran calamidad, cuando llegáramos a casa, lo que nos iba a decir nuestro papá, nuestra mamá, un profesor, los compañeros, etc. y etc. Veíamos como si fuera una gran adversidad, pero el día de hoy lo recordamos como una experiencia. Entonces, veamos que todo pasa. Quizás el día de cuando rompimos con nuestra pareja, con una novia o con una esposa, o cuando se nos murió un familiar. Todo es efímero y pasajero. En ese momento sentíamos que todo se nos derrumbaba en ese momento. Pero, finalmente, ¿qué sucede? La vida continúa, la vida pasa, así como nosotros un día también pasaremos.
Entonces, veamos que si nos dejamos tragar por todo ese mismo, por la misma vida, empezaremos a dejarnos envolver por todos esos mismos agregados psicológicos. Pero aquí lo más importante de todo esto es nuestro propio ser. Nuestro propio ser, que es lo más sagrado que tenemos nosotros como humanidad en este momento. Ese 3% de conciencia, ese Dios particular. Porque ese Dios, esa esencia, es lo único verdadero, es lo único real. Nosotros somos seres inmortales. La chispa de ese 3% de conciencia es inmortal. Lo que es efímero y pasajero es este mismo cuerpo físico que tenemos en este momento de carne y hueso. ¿Cierto? Entonces, si nosotros podemos empezar a hacer un poco una reflexión sobre estos mismos temas de despertar nuestra propia conciencia, ya que en este momento todos y cada una de las personas que pues habitamos este mismo planeta, la misma misión de nosotros es poder despertar nuestra conciencia un 100%, así como todos los grandes maestros en diferente tiempo y en sus diferentes culturas han dejado estos conocimientos para poder despertar una conciencia al 100%. Entonces, lo que nos debe de interesar pues es nuestro propio ser. Y veamos que finalmente siempre lo que agranda o termina agrandando siempre los problemas es nuestra propia mente, ¿cierto? Entonces, veamos, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una cita de una muestra médica, que cuando teníamos un horror y un pavor porque nos tomaron un poco de nuestra propia sangre y sentir el pinchazo y sentir todo ese tipo de situaciones cuando íbamos ya sea al doctor o en este tipo de este ejemplo, en una cita de una muestra médica, híjole, sentíamos que todo iba a pasar, ¿no? La mente empezaba a decir, no, pues es que nos van a poner una aguja de este mismo tamaño, es un dolor completamente como si me arrancaran el brazo, me van a sacar 6, 7, 8 litros de sangre, me van a dejar completamente débil y bueno, ¿no? Así mucho de las cosas en nuestro mismo diario vivir, así como en este pequeño ejemplo, hay muchos ejemplos que, por ejemplo, en nuestro propio trabajo, cuando nos habla nuestro propio jefe, cuando vamos a entregar un proyecto, cuando vamos a hablar con un cliente, cuando nos toca ser vendedores y tocar puerta con puerta y decir chin, y si me azotan la puerta en la cara, y si a lo mejor el profesor de la escuela me dice que soy un burro, me dice que soy un bueno para nada, y bueno, ¿no? Entonces, siempre la mente va a agrandar siempre los problemas, porque en la mente habita lo que es eh, el mismo miedo. Y el mismo miedo está cimentado en lo que es en la imaginación mecánica. Siempre en cosas que pues finalmente nunca pasan en el mundo exterior, pero siempre termina pasando dentro de esta misma proyección mental. Entonces, veamos que todo ese mismo miedo habita en esa misma imaginación mecánica y si nosotros comenzamos a darle pie a todas esas mismas pensamientos, a ese mismo tren de pensamientos completamente atroces, va a terminar convirtiéndose, pues, esa pequeña situación, ya sea agradable o desagradable, en un gran problema, porque eso es lo que son. Todos los tipos de las situaciones son situaciones agradables o desagradables. Los problemas los ocasionamos nosotros, o sea, esas mismas tinieblas interiores. ¿Por qué? Porque veamos que el problema nunca ha sido problema. El problema es cómo reaccionamos al problema, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a comenzar a estar en esta misma práctica de la misma autoobservación, empezar a observar a todos esos mismos defectos psicológicos que empiezan a producirse en el mismo tren de pensamientos, en esas mismas emociones, en esas mismas sensaciones, en esas mismas tensiones, empezamos a observar que el problema nunca ha sido el problema. Los problemas son los defectos psicológicos que están en nuestra mente, en nuestra emoción, en las sensaciones y en las mismas tensiones. Entonces, si comenzamos a autoobservarnos y en ese momento aplicamos la técnica maravillosa que les comentaba hace unos instantes y pedirle a la Madre Divina, elimíname este yo de tensión, Madre Divina, elimíname este yo de ansiedad, Madre Divina, elimíname este yo de imaginación mecánica, Madre Divina, elimíname este yo de miedo. Madre Divina, elimíname este yo de pánico, porque muchas de las ocasiones ya llegamos a un pánico, a una situación tan grandísima que hasta nos paraliza. Entonces, en ese momento es importante comenzar
a aplicar esta misma técnica para poder salir de esos mismos estados de identificación, que nos duerme la conciencia, roba grandes cantidades de energía, porque después cuando terminamos de esa misma situación, no sé si lo han sentido, que quedamos completamente débiles, quedamos completamente como exhaustos, como si algo nos hubiera venido a robar, no sé, gran parte de nuestra propia energía. Entonces, veamos que todos estos mismos defectos psicológicos nos roban a grandes cantidades de energía y empezamos a ser sus esclavos, a ser sus marionetas. Entonces, aquí la misma idea es poder comenzar a agarrar a ese mismo toro por los mismos cuernos. Y cuando empezamos a agarrar a agarrar esos mismos toro por los mismos al mismo toro por los cuernos, los problemas van a empezar a desaparecer. Entonces, ¿qué es coger el toro por los cuernos o coger al toro por los cachos? Es matar a todos esos yoes que están detrás del temor. ¿Para qué? Para que el problema desaparezca. Así como les comentaba. Les comentaba que aplicar la técnica de la muerte psicológica es pedirle a esa fuerza del amor que habita dentro de nosotros mismos y comenzar a pedirle con ese anhelo, con esa misma fuerza, y empezar a decirle: Madre Divina, elimíname este yo de preocupación. Madre Divina, elimíname este yo de ira. Madre Divina, elimíname este yo de intolerancia. Madre Divina, elimíname este yo de imaginación mecánica. Entonces, observamos que esta misma práctica es una práctica tan maravillosa, esa técnica es tan, pues mismísima, dejada por los mismos maestros, ya que cuando nosotros comenzamos a comprobar el poder que tiene la Madre Divina, vamos a empezar a hacer grandes cambios dentro de nuestro mismo mundo interior. Y si nosotros queremos hacer un cambio radical, tanto en el exterior, primero tenemos que hacer un cambio en nuestro propio interior. Porque muchos de nosotros, a través de hoy, de esa misma enfermedad que nos acoge, que es esta misma inmediatez, que es una enfermedad de estos mismos siglos, si nosotros empezamos a tragar, a dejarnos tragar por la misma vida, por esa misma inmediatez, vamos a terminar completamente inmersos en esa misma identificación. Entonces, aquí la misma importancia es poder salir de esa misma inmediatez, a empezar a salir de dejarnos de tragar por la misma vida, empezar a despertar nuestra propia conciencia, que en este momento se encuentra atrapada por esas diferentes tinieblas que los maestros han dejado, estas mismas enseñanzas, y pues nos han mostrado que pues tenemos esa conciencia a un 97% de conciencia completamente atrapada en todo este mismo ego, en las tristezas, en las depresiones, en los vicios, en todos esos mismos pensamientos positivos, negativos, en esas emociones agradables y desagradables, en todas esas tensiones. Entonces, si nosotros comenzamos a aplicar esta misma técnica de la muerte psicológica, vamos a comenzar a ahorrar grandes cantidades de energía y vamos a empezar a salir de la misma identificación. Entonces, aquí la misma invitación es que nosotros comencemos a aplicar esta misma técnica, y cuando no nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta y descubrimos en el problema unas grandes oportunidades, nuestros propios defectos psicológicos comenzarán a desaparecer. Entonces, si empezamos también a comenzar a ver esas mismas oportunidades, esos problemas como oportunidades, vamos a sacarle grandes partidos a grandes cosas. Como por ejemplo, volviendo a un ejemplo escolar, cuando teníamos una asignatura, ya sea con tal profesor que sentíamos que era que no le íbamos a pasar, que era completamente estricto, que quizás era una persona completamente de un carácter especial. Veamos que el día de hoy vamos a ver a esa persona como con el mejor partido, con la mejor enseñanza que nos pudo haber dejado, ya sea en cuestiones de materia escolar o ya sea en algo para poder tomar fortaleza para la vida, ya sea cuando estuvimos ya en el mundo laboral, ya sea cuando comenzamos a tener una vida en matrimonio con una persona, compartir nuestro propio espacio con alguien. Entonces veamos que siempre los problemas, si los vemos como unas oportunidades, siempre vamos a ganar cierta experiencia, vamos a ganar ciertas comprensiones,
vamos a convertirnos en más sabios cuando comenzamos a convertir esos problemas en oportunidades. Y no solamente en los casos ya sea en las situaciones externas, sino también en todos esos mismos problemas que nos generamos en nuestras mismas imaginaciones mecánicas. Y si nosotros podemos aplicar esas mismas técnicas que enseñamos aquí en esta escuela de regeneración humana llamada conocimiento de sí mismo, vamos a poder salir de esa misma identificación, a salir de ese mismo sueño psicológico y a salir de toda esa misma fascinación, que pues nos duermen esos mismos defectos psicológicos. Y bueno, veamos por qué también juzgamos a los demás. Nosotros juzgamos a los demás porque no nos conocemos a nosotros mismos. No nos conocemos a nosotros mismos y al momento de no conocernos realmente a nosotros mismos comenzamos a juzgar a todo lo que está allá afuera, a todos nuestros hermanos, a nuestros profesores, a nuestras novias o nuestras exnovias, a todos esos vecinos, a todas esas personas que pues nos han enseñado muchísimo, pero siempre quedamos juzgándolos, como a mamá, como a papá. Siempre cuando es que mi mamá es el más peor, es el tirano, es una persona completamente intolerante, es una completamente que no me sabe comprender, ¿sí? Entonces, vemos que siempre el hermano, papá, mamá, un vecino, un jefe, un compañero de trabajo, termina siendo un espejo para nosotros mismos para podernos autoobservar en dónde nosotros estamos ocasionando o qué es lo que tenemos que trabajar dentro de nuestro mismo mundo interior. Porque allá afuera siempre vemos, es que mi compañero es flojo, es que mi compañero no me colabora en mi espacio laboral. Mi mamá no me comprende. Mis vecinos son unos completamente, son unas personas que no son, bueno, que no cooperan con la calle, con su espacio para poderlos mantenerlos limpios. Son unos puercos, son unos personas sucias, ¿cierto? Entonces, veamos que todo eso adentro de nosotros nos muestra la misma vida para que nos empecemos a conocer a nosotros mismos. ¿Cómo es que es así? Veamos que estos mismos defectos psicológicos que veíamos al principio, eh, tanto los defectos psicológicos de la codicia, del orgullo, la gula, la envidia, la ira, eh, la misma lujuria y la misma pereza, se mueven en dos polos, tanto en activo, tanto como en pasivo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a juzgar a los demás y vemos allá afuera lo que a mí me molesta, vemos que podemos decir, esa persona que yo veo por allá es perezosa, ¿cierto? Entonces vemos que la juzgamos a la persona. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona que yo observo, puedo observar mi propia pereza, pero podemos observar que no es la misma pereza de la misma persona, porque vemos que la misma pereza se mueve en dos polos, tanto en activa como en pasiva. Porque vemos que la persona llega tarde al trabajo, es una persona perezosa, es una persona floja que no llega al trabajo, ¿sí? De manera a tiempo. Entonces vemos que ahí cuando empezamos a juzgar y nosotros porque llegamos temprano decimos que no tenemos el defecto psicológico. Pero veamos que la persona tiene el defecto pasivo en el defecto de la pereza. Y después nosotros lo tenemos montado en el modo activo, ¿cierto? Porque veamos que la persona llega tarde a su trabajo, pero nosotros comenzamos nuestra misma área laboral, tomando nuestro propio break, nuestro propio desayuno, como que dicen, alargando todas las cosas, siempre terminamos como que haciendo menos que la persona que llegó tarde. Quizá la persona que llegaba tarde era la persona más productiva, llegaba tarde unos 15, 10 minutos, 20 minutos, no lo sé. Pero quizás esa persona era la persona que se más activaba, ¿sí? Pero nunca lo podemos observarlo. Nunca podemos observar todos esos mismos defectos psicológicos que se están moviendo al tiempo. Puede que este ejemplo, puede que sea, en algunos momentos se mueva así o de diferente manera nosotros seamos la persona completamente en el lado pasivo. O puede ser que en todo momento esa persona también se mueve todo su lado pasivo, ¿sí?
llega tarde al trabajo, puede ser que todo lo haga muy lento, todo lo haga muy demasiado, de manera letargada, ¿correcto? Pero entonces vemos que nos muestran a todas esas mismas personas también ¿para qué? Para que podamos también ponernos en los mismos zapatos de los demás, para que podamos también comprender por qué las personas son así, porque de esta misma manera también vamos a poder sacar grandes comprensiones que pues antes no teníamos. ¿Y esto de qué nos va a servir? Nos va a servir primero para dejar, como les venía pidiendo comentando al principio, esa misma ley del boomerang, que todo lo que lanzamos allá afuera, tarde o que temprano, llegará a nuestra propia vida con mayor intensidad, ya sea de la misma medida o un poquito más fuerte. Dejemos de empezar a recibir más facturas, que en este caso sería el karma, de generarnos siempre esas mismas situaciones en donde si nosotros queremos recibir cosas mejores a nuestra propia vida, ayudemos a nuestro hermano, ayudemos a comprenderlo, empecemos a comenzarnos a poner en los mismos zapatos de los demás. Así de la misma manera cuando nosotros empezamos a juzgar a todas esas mismas personas que gritan, que vociferan, que maldicen, y si yo quiero cometer el acto de meter paz, ¿sí? Y en el momento que yo veo que todos están gritando, empiezo a ver que todos los demás son unos violentos, que todos son unos iracundos, pero quizás dentro de mi mismo mundo interior, porque no grito, porque no juzgo, porque no me altero, pero veamos nuestro mismo mundo interior, cómo estoy alterado, ¿sí? Adentro se siente como esa misma ira implosiva, que sentimos como si un cohete explotara dentro de nosotros y quisiéramos maldecir, gritar, romper en gran ira, en gran frustración, pero por nuestra misma personalidad que no nos los permite, ¿cierto? Y mantenemos una cara como si no estuviera pasando absolutamente nada. Pero veamos que esa misma ira se está representando dentro de mi mismo mundo interior, ¿cierto? Entonces vemos ahí la misma ira explosiva que todos están gritando, violentando, y la ira misma implosiva que se está moviendo en mi mismo mundo interior. Y vemos que también esa misma forma es una parte de ira. Entonces, de la misma forma de poder sacar gran partido, grandes comprensiones y grandes sabidurías, es comenzar a aplicar la misma técnica de la muerte psicológica. Madre Divina, elimíname este yo de ira. Madre Divina, elimíname este yo de irritación. Madre Divina, elimíname este yo de frustración. Madre Divina, elimíname este yo de soberbia, porque me creo mejor que los demás, porque yo no grito. Pero veamos que atrás de todo eso sigo siendo la misma persona, que la que grita como la que no grita. Se sigue manifestando el mismo defecto psicológico. Nos sigue moviendo como hilos invisibles estos mismos diablitos, tanto en el modo pasivo como en el lado activo. Absolutamente todo. Veamos que también se nos puede mover tanto nuestro mismo yo ladrón. Decimos que pues nosotros no robamos ni siquiera un peso, ni podemos robar absolutamente nada. Pero, ¿cómo nosotros podemos robar? ¿Sí? Podemos actuar de manera muy sutil al momento que comenzamos quizás a robar la misma atención de los demás. Quizás no es de alguna manera física, ¿sí? O sea, monetaria, de dinero, pero siempre queremos como que ser le llaman por ahí, ser siempre el llama la atención, ¿no? Sí, yo siempre que me llamen la atención, yo siempre quiero, como quien dicen, pues siempre que a mí me vean, siempre quiero ser de alguna manera que me estén queriendo, que me estén mimando, que siempre me estén haciendo cariñitos siempre a mí. Entonces vemos ahí cómo ese mismo yo de ladrón, veamos que también se presenta en nuestro mismo diario vivir. Y eso es ocasionado también, ¿por qué? Por muchos yoes que también se mueven tanto del lado activo como del lado pasivo, como en el caso de la lujuria. Cuando nosotros hablamos de lujuria, hablamos o pensamos que todo es sexuado, que todo es sexual. Y sí, pero hay una parte de una lujuria sexual y una parte de lujuria emocional.
una parte donde se nos mueve todos esos mismos yoes mirones, esos yoes de morbo, esos yoes de lascivia, ¿sí? Que es una frustración por no satisfacer las necesidades sexuales. Pero también hay una lujuria emocional en donde pues nos queremos sentir mimados, queridos, apapachados, nos queremos sentir atendidos y creemos que todo ese tipo de formas es algo de nuestro propio ser, de nuestra propia conciencia, algo que debe ser. Pero todo esto también son ocasionados por esos mismos defectos psicológicos que nos mueven y roban grandes cantidades de energía. Entonces, si nosotros queremos comenzar a despertar nuestra propia conciencia, va a ser muy importante empezarnos a autoobservar, comenzar a ponernos a morir a través de la misma práctica de la muerte psicológica. Morir significa no que nos muramos físicamente, sino aplicar la técnica de la muerte psicológica, la que les había comentado. Madre Divina, elimíname este yo de eh, del yo que se quiere sentir atendido. Madre Divina, elimíname este yo que se quiere sentir mimado. ¿Por qué? Porque lo que sucede, que tarde o que temprano nos vamos a sentir del otro polo. Nos vamos a sentir con frustración, con tensión, con apatía, con tedio, con un desagrado. Entonces siempre nos lleva de una ola del placer a una ola del dolor. Entonces, para poder salir de toda esa misma esclavitud que nos han mantenido todos esos mismos defectos psicológicos en nuestro mismo diario vivir, siempre cuando terminamos completamente identificados o juzgando a todos y cada uno de nuestras mismas personas que nos sirven como propio espejo para poder seguirnos autoobservándonos, empezar a sacar grandes cantidades de comprensiones y de sabidurías a través de todos los mismos formas de nuestros propios hermanos, que pues nos sirve de colocarnos en los mismos zapatos de los demás. Y si nosotros somos estamos receptivos y somos verdaderamente así un poquito de humildad en poder reconocer que dentro de nosotros existen eh, tantas tinieblas, tantas tristezas, tantas depresiones, tantas ansiedades, tantos sufrimientos, y empecemos a reconocer la misma nadidad interior que nosotros estamos coludidos en todas esas mismas tinieblas internas. Tenemos esos mismos vacíos existenciales, emocionales. eh, Empecemos a reconocer que solamente a través de una fuerza que existe en nuestro propio interior, ese ser, esa parte divina, ese Dios interno que pues nos compone en ese 3% de conciencia. Y si empezamos a dejar que esa misma parte, ese mismo Dios particular que llevamos en nuestro propio mundo interno, nos empiece a guiar, nos empiece a dirigir, y empezamos a pedirle a la Madre Divina que nos elimine a todos esos agregados psicológicos de tristeza, de tedio, de apatía, de depresión. Madre Divina, elimíname este yo de tensión. Madre Divina, elimíname este yo que quiere juzgar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. Madre Divina, elimíname este yo que quiere juzgar al vecino. Madre Divina, elimíname este yo intolerante. Y también algo muy importante, que también nuestro propio Padre interno, esa parte masculina de Dios, es el que nos puede también dar la fortaleza, la fuerza, el ánimo, la voluntad para continuar nuestro mismo trabajo que estemos haciendo, ya sea si estamos laborando en nuestro trabajo, para poder continuar y rendir en nuestra propia jornada escolar, para poder continuar con nuestros mismos situaciones, nuestras mismas tareas que tengamos ya sea en el hogar, cuando estamos esperando en la fila de un banco, pagando quizás nuestro propio súper en el supermercado. En esos momentos vamos a poder sacar grandes fortalezas, fuerzas, ánimo para continuar ya sea en nuestro propio diario vivir y también para continuar en esa misma práctica de la misma autoobservación, que es esa misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interno, ya que esa misma autoobservación pues sí requiere un esfuerzo, requiere empezar a estar en el aquí y en el ahora, estar aquí en este mismo recuerdo de sí, ya que es el que nos va a poder permitir
comenzar a eliminar a todos esos agregados psicológicos a través de la Madre Divina. Y si lo podemos combinar, pedirle también esa fuerza a nuestro propio ser, a esa parte masculina de Dios, vamos a tener ese mismo anhelo, esa fuerza para poder pues sacar nuestros propios objetivos de nuestro propio diario vivir. Y vemos también algo muy importante, la consecuencia pues de la misma crítica. La consecuencia de la misma crítica, primero, como habíamos comentado, es que pues se nos va a dormir completamente nuestra propia conciencia, vamos a caer en el mismo sueño psicológico. En el momento cuando las mismas consecuencias de la misma crítica va a ser que pues se nos duerma algo que le llamamos el juicio crítico. Y el juicio crítico es una parte donde no empezamos a autoobservar que todo lo que estamos criticando, juzgando allá afuera, es todo lo que tenemos dentro de nuestro mismo mundo interno, todas esas mismas tinieblas. Creemos que somos unas personas bonitas, somos unas personas lindas, somos unos que nosotros no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a criticar, a juzgar, ese yo de la soberbia, ese yo que pues siempre queremos tener la razón, siempre yo nunca me equivoco, ¿es cierto? Entonces ahí se me duerme ese juicio crítico. Y en el momento que puedo autoobservarme, que es al contrario de empezar en la crítica, porque cuando criticamos se me duerme completamente la conciencia, no puedo autoobservarme y en ese momento pierdo el juicio crítico. ¿De qué? De que todo lo que está pasando acá, en ese momento esas mismas agregados psicológicos me mueven como marionetas. Entonces se me duerme el juicio crítico. Dormirme el juicio crítico es poder juzgarme a mí mismo, ¿sí? Juzgarme sin piedad, que todos esos mismos agregados psicológicos están aquí, no están aquí afuera. No es el culpable mamá, no es culpable papá, no es culpable el vecino, no es culpable el jefe, no es culpable mi hermano, ¿sí? Un compañero, ¿cierto? En ese momento, si empezamos a observar todas esas mismas debilidades, esas mismas intolerancia, esa misma frustración, esa tensión, esa desesperación, esa depresión, esa ansiedad, ¿sí? Vamos a observar lo que viene primero desde acá, porque aquí afuera no está sucediendo absolutamente nada, ¿cierto? Esto no quiere también con el objeto de poder decir que pues es justificar a las demás personas, pero cada uno se tiene que hacer responsables por sus mismos actos. Pero si nosotros empezamos a querer hacer justicia por nuestra propia mano, muchas de las ocasiones pues terminamos generándonos más karma, generándonos más esa misma ley del boomerang, que todo lo que yo lance terminará siempre otra vez regresándome conmigo mismo, con la misma fuerza, con mayor intensidad. Entonces, en ese momento podemos hacer un stop y empezar a practicar la muerte psicológica, que vamos a poder primero ahorrar grandes cantidades de energía, vamos a poder sacar grandes comprensiones y lo más importante es que no se nos va a dormir nuestra propia conciencia. Otro, cuando nosotros empezamos a emitir juicios ante los demás, empezamos a emitir ciertas calumnias, empezamos a generar una mala relación con las personas. Porque vemos cuando nosotros somos unas personas completamente criticonas, juzgonas, empezamos a generar pues un ambiente tóxico, ¿cierto? Entonces veamos aquí esas mismas consecuencias de la misma crítica, pues que pues nos terminarán durmiendo la conciencia, no vamos a podernos liberar de la esclavitud de todos esos mismos defectos psicológicos. Y bueno, pues aquí la misma invitación en poder comenzar a aplicar unas ciertas técnicas pues, que han dejado los mismos maestros para poder comenzar a eliminar a todos esos mismos agregados psicológicos. Veamos también un poco de la misma importancia que tiene pues los beneficios de combatir estos mismos dos errores, ¿sí? La de la no identificarnos y la de no criticar. Veamos que cuando nosotros queremos a realizar algo relacionado con esta misma parte de despertar nuestra propia conciencia,
los mismos beneficios de combatir estos dos errores va a ser que, como le había comentado hace unos instantes, no se nos va a dormir la conciencia, vamos a rendir muchísimo en esta misma práctica y de la muerte psicológica. Y cuando comencemos a estar más en esa misma autoobservación, empezar a pedirle a la Madre Divina que nos elimine todos esos agregados psicológicos, veremos grandes cambios en nuestro mismo mundo interior y posterior a él, vamos a ver grandes cambios en nuestro mismo mundo exterior. Por ejemplo, si nosotros comenzábamos siempre a criticar, a juzgar, a victimizarnos, a siempre a colocarnos como las víctimas de los mismos sucesos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra propia casa, en la escuela, y si comenzamos a empezar a practicar esta misma práctica de la autoobservación, que es dirigir nuestra misma atención dinámica hacia nuestro mismo mundo interior, a poder eliminar a todas esas tristezas, a esas depresiones, a esas ansiedades, y empezamos a eliminarlas a través de ese mismo poder interno que tenemos, que es nuestro propio ser, nuestro Dios interno, a través de la Madre Divina particular, que es el poder femenino de Dios y la que tiene la facultad para poder eliminar a todos esos agregados psicológicos de instante en instante y de momento en momento, vamos a, primero, a ser cada vez más fuertes, vamos a ganar fortaleza, vamos a ganar seguridad, vamos a ganar cierta capacidad para poder resolver cualquier empresa que tengamos en el momento, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, con nuestros propios vecinos, con nuestra propia pareja. Entonces vamos a ver esos grandes cambios en nuestro mismo mundo exterior, ¿vale? Y si nosotros queremos comenzar a aplicar esos mismos prácticas para despertar nuestra propia conciencia, el beneficio también de esta misma práctica va a ser que vamos a avanzar mucho en ese mismo trabajo interior. Y entonces esas mismas tinieblas internas que pues tenemos como un 97% como humanidad van a ir mermando. Van a ir de un 97 a un 90, a un 80, 70, 50, 40, hasta que vayan minimizando esas tinieblas y volverlas completamente luz, completamente al 100%, que ese es el objetivo. Y bueno, todo este tipo de trabajo lo podemos hacer a través de la misma práctica, de la misma autoobservación, que pues es como se trabaja toda esta misma forma de la misma crítica, de la misma forma de identificación. Y si nosotros comenzamos a practicar estas mismas técnicas que se entregan completamente gratuitas en este mismo curso de conocimiento de sí mismo, que son 75 conferencias de fase A, 25 de fase B, que de la misma manera nosotros llevamos gratuitamente a todos y cada una de las personas para despertar nuestra propia conciencia. Y pues la misma invitación es que nosotros a través de estas mismas plataformas de Facebook, de YouTube, las llevamos a todos y cada una de las personas para poderlos, pues primero que nada, invitarlos a estos mismos espacios. Y pues aquí en la misma página de conocimiento de sí mismo, Puebla, México, podemos, bueno, llevamos estas mismas prácticas de manera presencial, de manera virtual, para que podamos hacer, pues, seguir despertando nuestra propia conciencia. Y bueno, pues esa es la misma invitación. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su participación. Y bueno, pues lo importante es iniciar una lucha para no identificarnos y dejar de juzgar a los demás, ya que pues cuando comenzamos a juzgar y a criticar a los demás, se nos duerme nuestra propia conciencia y pues no podemos hacer seguirnos autoobservando. Y pues si queremos nosotros despertar nuestra propia conciencia un 100%, lo importante aquí es comenzar a practicar esta misma práctica de la muerte psicológica que nos va a poder permitir estar en el instante, estar en el aquí y en el ahora. Y pues bien, compañeros, les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia y pues yo los estaré saludando una vez más el día, eh, el día viernes. Y pues bueno, la próxima conferencia será la conferencia número 40, que es Sacrificio por la Humanidad. Esta importante conferencia nos va a poder enseñar cómo la importancia de que pues tiene de llevar este conocimiento a todos y cada una de las personas para poder despertar su conciencia de manera gratuita.
y poderles enseñar estos mismos temas que los mismos maestros a lo largo de la misma tiempo en diferente cultura los han dejado, para poder compartir y dejar de ser egoístas y poderlo compartir a todos y cada una de las personas. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes y pues que sigan pasando un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Que sigan pasando un gran día.